Así que yo calculo que mañana es martes, mañana o miércoles a las 8 de la noche van a ver un aula virtual colgada de la página. Así que ese es el problema cuando corremos con el tiempo. ¿Qué es un interparcial también? ¿Esto? Hasta donde sea, en la cabeza. Todo. ¿Cuándo? A mí no me acuerdo de cuándo va a ser, 19 nomás. 19. ¿El 12? Sí. O sea que hasta teoría. Me voy a hablar con ella para que le revise el video, para si me mejor creo el video, a ver si entra esto o no parcial. Yo calculo que sí. ¿Cómo? Dijo que no estaba para el parcial, pero sí para el recuperatorio. Porque el recuperatorio es seguro, pero el parcial. Y estamos justo una semana. Así que puede ser como puede ser que no. Yo, si ella dijo que no entrará. Pero bueno, originalmente queríamos que no solo entre esta, sino también política y videos, así que imagínense. Y esta es la más larga de todas. Si vamos a esperar algo, esto es infinito. Así que bueno, empecemos más. Cuando arrancamos a hablar, al principio de la materia, de lo que hace el gerente financiero, CFO, hablamos de su contribución a la maximización del valor de la empresa para los accionistas, ¿sí? El valor entendido como el precio de mercado de la empresa, cuando el mercado es competitivo o eficiente, y entendido como la maximización del valor actual de su flujo de fondos en el tiempo. Pero no cualquier flujo de fondos en el tiempo, sino esta formulita particularmente, que es considerada como la medida estándar de creación de valor para una empresa. Así que es el flujo de caja libre, free cash flow. El flujo de caja libre es lo que voy a comentar, es el flujo que nos interesa, que es agarrar el beneficio operativo después de impuestos, o sea, el EBIT en el estado de resultados después de impuestos, y restarle la inversión operativa neta, que es la inversión operativa bruta más menos, sería la fórmula, las amortizaciones. ¿Sí? Entonces la lógica es lo que genera operativamente la empresa, ajustado por la estructura impositiva del país, por los impuestos que paga, tomamos en cuenta las amortizaciones para no confundir ganancias con comerse el capital de la empresa, y encima le sumamos, en realidad le restamos, lo que es la expansión de la capacidad propia de la empresa, que es la inversión operativa. ¿Sí? Entonces, en una empresa que gana un proyecto más crecimiento, la inversión operativa neta es cero. Solo se invierte lo suficiente para cubrir la velocidad a la que se amortizan los bienes de uso. Pero eso va en el numerador. Flujo de caja libre, free cash flow. En el denominador, esto un poquito ya lo vimos, ¿sí? La decisión de inversión, el resultado, nuestra decisión está, y lo que es el resultado operativo de la empresa está más que nada vinculado a lo que es el área de producción. ¿Sí? Gerente de producción, puede ser gerente de ventas también, todo lo que no es finanzas, es todo el giro operativo del negocio. ¿Dónde entran finanzas más que en ningún otro lado en la empresa? Acá. ¿Sí? Esta TRR se llama WACC, costo promedio ponderado del capital. Weighted Average Cost of Capital, costo promedio ponderado del capital. Es la tasa a la que me financio. ¿Sí? El rol de gerente financiero, si tiene en cuenta muchas cosas, tiene como objetivo primordial minimizar el WACC, hacer que la empresa financie sus operaciones de la forma más barata posible. ¿Sí? Lo que es el operador, la influencia del gerente financiero tiene que ver con la gestión de inventarios, con la gestión de capital de trabajo, que ya vamos a hablar un de eso, tiene que ver con la estrategia financiera en lo que respecta a cobranzas y política de ventas, y aceptar cuentas de clientes o no. Por ejemplo, yo en la empresa estoy por dejar de comprarle al tercer máximo proveedor porque odio su política de cobranza, y como no me vende a plazo y si me vende caro, lo vamos a cortar. Esa empresa se queda sin un flujo importante de plata, que somos nosotros, porque encontré a alguien mejor, cuyo
cuya principal ventaja por sobre el otro es que su política de gobernanza es más flexible. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo un aspecto financiero de la empresa influye sobre las ventas, algo tan bruto como las ventas. Y si caen las ventas, cae el precio. Entonces, se trata de equilibrar eso. Así que nada, pero lo más directo, por lejos, es la política de financiamiento, el costo al que yo financio mis operaciones. ¿Cómo financio esas operaciones? ¿Sí? Tengo instrumentos financieros, de los que ya hablamos, ¿sí? en la unidad correspondiente, tengo el capital propio, el capital externo y el instrumento. Capital propio, acciones ordinarias, acciones preferidas o la retención de utilidades. Cuando genero excedentes en un año, cuando tengo un resultado neto del ejercicio positivo, me lo quedo, lo reinvierto en la empresa. Es el caso, por excelencia, de las pymes. ¿Sí? Cuando una empresa no tiene acceso al mercado de capitales o es tan chiquitita que le cuesta ingresar a lo que son los mercados financieros privados, formales, funciona a base de aportes de los propietarios y platita que entra, platita que se reinvierte en el giro del negocio. Es la forma más común de operar. Suelen ser empresas cuya estructura es activo y patrimonio neto, no mucho más que eso. Por ahí hay alguna cuenta con proveedores, pero no más que eso. Entonces funcionan predominantemente con capital propio. ¿Sí? Eso, como la intimidad, está mal. Hay que evitarlo siempre que se pueda. Ya vamos a ver por qué. Y hablo solo en el caso de sociedades anónimas, si no, o de sociedades de responsabilidad limitada. Si no, tampoco vamos a operar con esto solamente. Pero esa es la forma más común de financiamiento. Cuando yo creo una empresa, lo primero que hago es inscribirla en lo que corresponda, sentarla y constituir capital. Los propietarios realizan un aporte para la constitución del patrimonio neto de la empresa y eso es todo el activo que tiene y ahí arranca la general. Entonces, es así como funciona. Ya cuando nos empezamos a poner más profesionales, podríamos decir, más técnicos, empieza a aparecer lo que es el financiamiento con capital externo, ¿sí? Que es importantísimo para una empresa, nos da una flexibilidad impresionante. Yo, en la empresa en la que trabajo, la razón social es una sucesión. ¿Sí? Era una persona física que falleció, tenía todos los bienes, empleados, todo a su nombre, y dejó de eso. Funciona exactamente igual que una empresa común, pero no tiene personería jurídica, vamos a decir, perpetua, permanente. Las sociedades se inscriben de 99 años, renovables normalmente, y tienen empresas que llevan 500 años dando vueltas como Beretta. Pero las sucesiones están destinadas a cerrarse en algún momento. Una vez que se distribuyen los bienes sucesorios entre los herederos, se acaba la sucesión y culpa de eso yo no puedo acceder al financiamiento. Entonces, donde yo trabajo, operamos 100% con capital propio, a pesar de que es una empresita bastante grandecita y me vendría espectacular algo de financiamiento. Por esa razón no tengo acceso y me veo atado de manos a moverme, distribuyendo ganancias o recibiendo aportes de los propietarios, que sea por en plata o porque yo tengo utilidad. Es todo lo que puedo hacer como gerente financiero de una empresa y lo veo. Así que siempre está bueno tener acceso a crédito y aprovecharlo cuando se lo tiene, porque especialmente en el caso de las empresas, incluso en este país, hay muchas oportunidades bastante interesantes. Y después tenemos instrumentos mixtos, no nos vamos a estar en eso por la complejidad que tienen y por lo poco habituales que son, pero ya les conté de los bonos convertibles en acciones. ¿Sí? Son los bonos que se emiten, encima les llamo mixto, pero en realidad sería un capital externo sí o sí, y después pasaría a ser un financiamiento con capital propio. Es un bono que se puede canjear por acciones, que si lo desea el tenedor o el emisor. Esto es importante tanto en el parcial 5, desde la unidad 1 del parcial, porque ya lo mencioné, son las tres grandes decisiones financieras de la empresa. Decisiones de inversión, es lo que venimos viendo hasta ahora, compro bonos, compro acciones, vamos a ver en las próximas unidades cómo gestiono el capital de trabajo, amplío el capital de trabajo, lo reduzco, qué hago con los inventarios, etcétera. Todo eso es decisión de inversión. Decisiones de financiamiento es de dónde saco los fondos para funcionar.
¿sí? ¿Me hace falta más patrimonio neto o necesito más pasivo? A eso se reduce la decisión de financiamiento. ¿Me financio teniendo más pasivos y menos patrimonio neto? Por ejemplo, los bancos comerciales, vayan a abrir el balance del Banco Macro o del Banco Francés, que no tienen peso partido a la mitad del patrimonio neto, se financian pura y exclusivamente con depósitos de los ahorristas. ¿Sí? La plata que ustedes tienen en su cajita de ahorro, en su cuenta corriente, en el plazo fijo, bueno, ese es el pasivo del banco y con eso financian los préstamos que realizan. ¿Sí? Distinto es empresas maduras como que decirle transportadora de gas del norte. ¿Sí? Son empresas con un patrimonio mucho más grande, un pasivo mucho más chico, ya no tienen muchas oportunidades de inversión, entonces no tiene mucho sentido si hay que buscar financiamiento fuera de lo normal, etcétera. Entonces se financia con menos pasivo y más patrimonio neto. Y por último la política de dividendos, que es la unidad que viene, que es parte de esto. En realidad, sí, la política de dividendos es parte de las decisiones de financiamiento porque en función de la política de dividendos que yo adopte va a impactar de una forma u otra en la composición de mi estructura de capital. La estructura de capital es pasivo y patrimonio neto. Las dos, resumen, esa es la estructura de capital. Es la totalidad de los recursos de la empresa igual al activo y se estudia en qué proporción hay uno y otro. 30%, 50-50, 10-90, 100-0, como yo, naturalmente. Entonces, ese es un poco el análisis que se hace. Y otra cosa es esto, estas son las decisiones financieras. Las de ahora son las decisiones de financiamiento, ¿sí? De las tres grandes decisiones, debajo del financiamiento va esto. ¿Ok? Optar entre una mayor cantidad de deuda o de fondos propios, más pasivo o más patrimonio neto, ¿sí? ¿Qué me conviene? La intuición me dice siempre mucho patrimonio neto, porque si crece el patrimonio neto, crece el valor líquido de la empresa, entonces, y si no tengo deudas, entonces todo lo que genero me lo quedo yo, no sé, esa es la intuición. Ahora vamos a ver cómo la intuición nos traiciona por culpa de los impuestos, básicamente, pero esta es la primera decisión que llega. La segunda es de financiamiento. La segunda es deuda, corto o largo plazo. ¿Sí? ¿Cuándo elijo uno y cuándo elijo otro? Por ejemplo, sin continuar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo elijo deuda de corto plazo y cuándo elijo deuda de largo plazo para financiar? Depende de la inversión. Depende de la inversión, principalmente el plazo de la inversión. Si voy a financiar, no sé, tengo que pagar sueldo este mes, estoy cortito de plata, necesito ya algo de efectivo solo para tirar las próximas semanas, ya después de eso devuelvo la plata y sale todo bien porque me entran unos ingresos por mes. ¿Sí? Tengo que sacar un crédito a un mes, 2 meses, 3 meses, pero más que eso es una locura. ¿Para qué voy a sacar más plazo de financiamiento si mi objetivo está a corto plazo? Ahora, yo tengo que comprar, no sé, una máquina nueva, ¿sí? Para un proyecto, no me voy a largo plazo, porque hasta que llegue una máquina, hasta que instale, hasta que aprendamos a utilizarla, recién ahí empieza a generar un retorno positivo. Y recién ahí empiezo a recuperar mi inversión y voy a poder pagar el crédito que estoy sacando. Entonces, ahí sí o sí necesito algo de largo plazo. Financiarse en moneda nacional o divisa extranjera. ¿Por qué se les imagina que podemos optar por una u otra cosa? Por el tipo de cambio. ¿Cómo? Por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio, o sea, en función de nuestras expectativas devaluatorias o no devaluatorias de nuestra moneda. Por ejemplo, el ídolo, capo maestro, insuperable, que sacó un crédito en diciembre de 2023 en dólares, hizo una negociación terrible. Pagó 1-2% de tasa. En cambio, el pobre tipo que sacó un crédito indexado por inflación o a tasa fija a largo plazo, porque dice, cuota fija, la inflación lo licúa y ya está. Y todo el mundo dice, no, nunca saqué plata si no es a tasa fija. No, a veces sí, a veces no. Normalmente estamos acostumbrados a que sí, porque hay inflación. Cuando no hay inflación, por ahí no tuvimos tasa variable.
Nada, es el tipo de decisión que tenemos. Tipo de cambio, expectativa de devaluación es una. Otra puede ser que el tipo de moneda en el que opera en mi empresa. Por ejemplo, donde yo trabajo operamos en pesos, pero todos mis insumos están en dólares. En la empresa donde labura Diego, venden en dólares y sus insumos están en pesos, al revés que la mía. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me conviene? A mí, por ejemplo, que mis inversiones o endeudarme en dólares y me da más riesgo del tipo de cambio porque yo cobro en pesos y después tengo que pagar todos mis insumos en dólares y encima después tengo que devolver la plata en dólares, corro el riesgo de que la devaluación se me va. Ya saben dónde lo que es el flujo de efectivo. Después no voy a saber dónde esconderme si saco un crédito en dólares. En cambio, Diego cobra en dólares. Sí, su empresa no sé qué cobra. Pero la empresa de Diego cobra en dólares. Entonces, por ahí sacar un crédito en dólares, estás sacando un crédito donde ya tenés cobertura, ¿sí? Ante el flujo de dinero que necesitas. Entonces, tenés que ir midiendo mucho eso. ¿Sí? En el fondo, siempre conviene lo más barato del tiempo, ¿no? Que tenga el costo financiero más bajo, la TIR más baja desde el punto de vista del inversor. No voy a tomar este plan, pero bueno. Pago de dividendos, la organización de actividades, como os digo, parte de la política de dividendos, de distribución de dividendos, forma, de cierta forma, parte de estas decisiones de financiamiento. ¿Sí? Por más que sea una decisión financiera en general, impacta muchísimo. Si yo distribuyo dividendos, estoy modificando la composición de la estructura de capital de la empresa, estoy entregando patrimonio neto mientras mi pasivo sigue igual, y si retengo utilidades, estoy incrementando mi patrimonio neto, estoy incrementando los activos de la empresa, y es una decisión totalmente diferente. Entonces aumenta el peso relativo del patrimonio neto frente al pasivo, en ese caso. Así que todo esto impacta. ¿Cómo se clasifican las fuentes de financiación? Tenemos más clasificaciones, pero bueno. Según su origen, pueden ser internas o externas, o lo mismo capital propio o fondos de tercero. No se puede decir más. Según el plazo, de corto o de largo plazo. ¿Sí? Puede ser desde una caución bursátil o un crédito de capital de trabajo a corto plazo hasta una obligación negociable a 10 años en dólares. Puedo optar. Y pueden ser voluntarias o compulsivas. ¿Sí? Esto es un poco más rebuscado, vamos a decirle, pero tiene mucho que ver con lo que es quebrantos, por ejemplo, con lo que es sí, con eso más que nada. Voluntarias es contratadas, eso es algo de financiamiento de alguna forma y listo. Si yo hago un quebranto, una financiamiento compulsivo, es estimados proveedores, no les voy a pagar, con esto modifico normalmente la estructura de capital, porque hasta que pierda el juicio, inevitablemente mi pasivo se cae, mis obligaciones, sobre todo de corto plazo, se caen, porque simplemente no voy a pagarlas, entonces es el efecto que tiene. Esto me encanta este gráfico, porque resume absolutamente todo lo que dije. ¿Sí? Este es el modelo general de financiamiento de Bancorp. Y lo que nos dice es, para mi giro de negocio, yo necesito activos. Necesito activos de corto plazo que financien mi movimiento de día a día, como mis inventarios, mi efectivo, mi plata por cobrar, etcétera, etcétera. Y mis activos de largo plazo, tengo mi infraestructura, mi maquinaria, mis vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo todos estos activos. ¿Cómo los financio? ¿Sí? Bueno, antes que nada los divido. Activos circulantes, como podríamos llamarle más que nada el activo de corto plazo, el activo corriente, y tengo los activos circulantes permanentes, también forma parte de ese activo de corriente, activo de corto plazo, pero tiene un componente más estable en el tiempo, por ejemplo, las cuentas por cobrar de clientes, el volumen total de cuentas suele ser bastante estable. ¿Sí? No es algo que tenga una
fluctuación muy grande en el tiempo. Lo que se fluctuó mucho es porque todos los clientes se pusieron de acuerdo para pagar o todos se pusieron de acuerdo para llevar productos y no pagar. Entonces suele tener bastante estabilidad en la sumatoria de todos los clientes. Y después tengo mis activos fijos, ¿sí? Que es el corazón de la empresa, la máquina, los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces divido en dos. ¿Qué podríamos hacer? Fijos, circulantes permanentes, circulantes temporales o la suma de todas las cosas. Entonces de ese total, ¿sí? Que me va haciendo así porque los temporales van fluctuando, los otros suelen crecer el tiempo, ponerse medianamente estable, dependiendo del tipo de empresa que tenga. ¿Cómo lo financio cada uno? Esto está fijo. Así que lo financio con activos de largo plazo. Sea casi cualquier cosa que esté dentro del patrimonio neto o pasivos de largo plazo, ¿sí? Como obligaciones negociables de 10 años o créditos con, no sé, el FMI, el Banco Mundial, el BID, Consejo de Microempresas, el Ministerio de Producción tiene unos créditos recopados en este momento. Son créditos de largo plazo que suelen estar asociados a proyectos de inversión que uno presenta para sacar esos créditos. Después tengo activos circulantes permanentes. Esos también son activos de largo plazo, ¿sí? Porque si bien todo el tiempo están rotando en sí mismo, se reemplazan automáticamente. Me sale un inventario porque vendí algo, inmediatamente tengo que producir de vuelta o llamar al proveedor para que me traiga el insumo de vuelta para reponerlo. Sí, entonces los inventarios son muy estables también. Igual que las cuentas de clientes, como decía. Entonces, yo sé que más o menos esta parte de mis activos temporales es fija entre todo, entonces también es de largo plazo. ¿Sí? También requiere financiamiento de largo plazo para esa parte del activo corriente. Y para la parte circulante, eso es financiación de corto plazo. Por ejemplo, vamos a pagar aguinaldos. Es 2 veces al año, son 2 meses al año nada más donde se pagan. Si no llego con la liquidez que tengo en ese momento, o prefiero estar un poco más cubierto, saco un crédito de muy corto plazo, no sé, 3 meses o algo así, y ya está. Entonces, de esa manera me cubro con financiamiento de corto plazo. Pero vean cómo esquemas estándar de empresas que son estos, como un esquema de una proyección normal de una empresita en el tiempo, lo que tiene que primar siempre el financiamiento de largo plazo. Excepto los bancos. ¿Sí? Los bancos de otra raza, vamos a decir, y como les decía, no tienen patrimonio neto normalmente, es muy cercano a cero, entonces tienen otro tratamiento. Pero para el grueso de las empresas del planeta Tierra, este esquema tiene más o menos ese formato y en todos los casos funciona de igual manera, incluso los bancos. El costo de la deuda, ¿no? ¿Dónde está acá? ¿Alguien no entiende nada o muy rápido? Sí. ¿Qué era Horn? El nombre del autor. Ok. Sabemos cuál es el retorno de una inversión. ¿Sí? Es fácil medirlo, ya vimos que hay 2 millones de medidas de rentabilidad, pero cuál es la más importante es la TIR. Pero ¿qué pasa con la deuda? ¿Sí? ¿Cómo mido el costo de endeudarme? Sea que tenga o no intereses. De exactamente la misma manera que mido la rentabilidad de una inversión, solo que con ojos al revés. Flujo de fondo dividido 1 más el costo de la deuda elevado a f. De 1 es un flujo de fondos. Ya estamos cansados de hacerlo y nos vamos a cansar más porque toda esta materia es un enorme flujo de fondos, así que nos vamos a ir acostumbrando. ¿Sí? El costo de la deuda estaría representado por la tasa rentable que tiene para el inversionista o el prestamista la operación que efectúa. Yo mido la rentabilidad del tipo que me presta. La rentabilidad del banco o del inversor que me compra una obligación negociable es mi costo. ¿Sí? Yo soy el tomador de fondos. Eso es todo. ¿Sí? Y así es como se calcula. Y se calcula siempre después de impuestos. ¿Sí? Vamos a ver en esta unidad la importancia de los impuestos sobre la estructura óptima de capital de la empresa. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso porque existe esta cosita malvada que se llama impuesto a las ganancias,
que afecta por completo las decisiones financieras que tiene que tener una empresa respecto de cómo financiarse. ¿Sí? Si llevamos el capital recibido y P1, 2, 3, 4, la N a todos los pagos realizados con intereses, el costo de la deuda es esta. Igualamos el capital pagado al inicio con el flujo de pagos que tenemos que realizar, lo podemos llamar cuadro de marcha en el caso del cálculo financiero, igual el valor presente del cuadro de marcha con el capital que tomé prestado al inicio. La tasa que iguala a esos dos es la tasa a la cual me estoy financiando, o sea, la TIR del inversionista o del prestante, como quieran. Vamos con ejemplo. Pido un préstamo francés. Monto solicitado de préstamo 4.761 pesos con 16. 18 meses, o sea 18 cuotas. TNA de tanto, tasa efectiva anual de tanto, tasa efectiva mensual de tanto. Pero siempre que voy a sacar un crédito, sobre todo bancario, el valor de capital es mucho menor el impacto. Pero en el sistema bancario es una cosa terrible porque yo saco el crédito por ese monto, pero tengo los gastos de otorgamiento, tengo el IVA, tengo el seguro de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana estaba con uno de los empleados de fábrica que quería sacar un crédito personal, me pidió una mano para que me enseñe cómo se hacía. Y Banco X, no vamos a decir el nombre, decía TNA tanto, tasa efectiva anual tanto, no sé, supongamos 120%, costo financiero total 206%. ¿Por qué tanta diferencia entre la tasa efectiva que supuestamente me cobra el crédito con el costo financiero total? Y porque los, no sé, 4 millones que pedía, tenía que pagar gastos de otorgamiento, el IVA sobre los intereses, el IVA sobre el gasto de otorgamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso incluye el cuadro de marcha, como lo ven ahí, y me tira, pero al techo, lo que son las devoluciones, las cuotas que tengo que devolver, y por lo tanto la tasa a la que estoy financiando. Yo quería 4761, bueno, para recibir esa plata, tengo que sacar un crédito por mucho más. O dicho al revés, si yo solicito esto, solo voy a recibir esto. Entonces, de la fórmula anterior, la C se me hace más chica todavía. Y del lado de la T, de los pagos que tengo que hacer, se hacen cada vez más altos. ¿Qué voy a necesitar para igualar ambas partes? Si una baja y otra sube, una TIR cada vez más alta. Entonces, mi costo de financiamiento crece muchísimo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bien. Entonces, nada, se calcula el monto de la cuota usando la fórmula horrorosa esa de la renta temporal que usa el sistema francés para calcular el monto de la cuota y quedamos con esto. Recibo C y pago todo lo que se tiene el cálculo de la cuota total. De un lado de la ecuación tengo esto, del otro lado de la ecuación tengo esta última columna. Lo único que tengo que hacer es calcular qué tasa necesito para que el valor actual de toda esa columna me iguale a 4.540. ¿Sí? Hago todos los cálculos y encuentro que nuestro CADE es de 4,96% mensual. Mi TEM era 2,04. Fíjense a dónde se fue el costo de financiamiento. De 2 a 5. Se multiplicó por 1,5 veces. Es una animalada y es lo normal. ¿Sí? Así que nada, nuestro CFT mensual es 78,41, pues se suponía que era 27,45 y nos damos cuenta de la estafa que todo el asunto y suele ser así con los bancos comerciales. Por eso hay que perderle un poco el miedo al mercado de capitales, porque ahí siempre hay oportunidades de financiamiento y de inversión mejores que para el sistema bancario, siempre. Sobre todo porque no hay nada de esto. Y si lo hay es muy poquito. Y eso es lo que me hace la diferencia. Así que, costo de la deuda después de impuestos. Yo les dije, el costo de la deuda se emite después de impuestos. ¿Por qué? Porque esto se lo tatúan y lo voy a repetir 52 veces hasta las 9 de la noche. El gasto de una empresa responsable inscrita, impuesto a las ganancias, en intereses,
de una deuda es deducible del impuesto a las ganancias. Lo que una empresa paga de interés, no de servicio de la deuda, no de cuota más interés, solo de intereses. Lo que gastamos de intereses de nuestras deudas es deducible del impuesto a las ganancias. Para cualquiera que sea responsable inscrito, persona o empresa. En el caso de las personas creo que hay un régimen un poquito más ajustadito, cierto porcentaje, qué sé yo, pero en el caso de las empresas, en casi todo el planeta, es 100% de los intereses deducibles de impuestos a las ganancias. Entonces yo saco un crédito, pago las cuotas, y después esos intereses que estoy pagando, que para mí son un costo, se me deducen de impuestos a las ganancias. Entonces tan costoso no era. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que no sea lo mismo financiarme con capital externo que hacerlo con capital propio. ¿Sí? Las ganancias reinvertidas como fuente de financiamiento tienen un costo indirecto. ¿Sí? Es aquello, en mi costo de oportunidad, es aquello a lo que yo estoy renunciando. ¿Sí? Que mis accionistas pongan más plata en la empresa es menos plata que lo que invertida en un plazo fijo, un departamento, lo que quieran. ¿Sí? Perdón. Ese es el costo de oportunidad, es el costo indirecto, es el costo de financiarse con capital propio. Que yo tome deuda financiera con la empresa tiene un costo directo, ¿sí? Son los intereses que pago. Ok, pero si esos intereses se me reducen el impuesto a las ganancias, entonces el impacto es menor, se amortigua un poco. En un caso donde en el mercado puedo invertir y tomar prestado a una misma tasa, como es el supuesto de casi todos los modelos económicos, más que sea la estupidez más grande del planeta, donde en un mundo en el cual yo lo que me pagan por poner un plazo fijo es lo que yo pago por financiarme, en ese caso me conviene siempre tomar deuda. Porque lo que yo pongo por un plazo fijo me da un 100% de rentabilidad, yo me financio, pero no me impacta en un 100%. Porque de ese financiamiento deduzco el impuesto a las ganancias. Si es como en Argentina 0,35, 35% en total, acá tenemos el costo de la deuda, la TIR, el 5% de recién, 4,6% por 0,65. Uno menos la alícuota de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Esto es, acá tenemos ejemplos que yo me fijo, ¿sí? T es la tasa efectiva del impuesto a las ganancias. Antes era escalonado, ahora creo que es 35% fijo para empresas, no me acuerdo. Tenés una ganancia contable de 0. Ajuste fiscal 20, ganancia fiscal 80, impuestos 25%, 20, ganancia neta fiscal 60, 80, 20. En este caso, la ganancia impositiva legal es 25%, la efectiva, que es lo importante, es 20%. Entonces, se refiere a recoger el costo de la deuda después de impuestos. Entonces, supóngase que la empresa recibe el préstamo de 100, paga 20 pesos de intereses, entonces está sujeta al 25% de impuesto a las rentas o a las ganancias. Y si se van a pagar, los intereses se pagan menos impuestos y se concluye que el costo es del 75% del interés. Esto es 15 pesos en lugar de 20 pesos. Ventas, en los dos casos, con el financiamiento es con deuda o con fondo propio. Mínimo. Costo de ventas, 800 y 800. Ganancia operativa, 200, 200. En un caso, pago intereses de 20. En este caso, no pago intereses porque me financié con fondos propios. ¿Sí? Por ejemplo, recibimos aportes de nuestros clientes. ¿Cuánto me queda de ganancia operativa después de impuestos? 180 y 200. Pero de impuestos pago el 25% de esto y el 25% de esto. 45 y 50. Mi ganancia neta es 135 o 115, no me acuerdo, creo que 135, no leo bien, contra 150. Gano más cuando uso fondos propios que cuando me financio con deudas. Pero ¿qué pasa? Acá tengo menos patrimonio neto. ¿Sí? Le pedí menos capital a mis accionistas, por lo tanto estoy operando con menos capital invertido. Así que cuando yo voy a medir la rentabilidad, gané menos plata, en el sentido total 15 pesos menos, pero con mucha menos plata invertida en la empresa.
Entonces mi tasa de retorno es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es mayor? Porque me redujeron pago de otras ganancias. ¿Sí? Esos intereses que pagué son intereses que no pagan impuestos a las ganancias, entonces tengo más financiamiento con deuda, menos con fondos propios, y por lo tanto mi tasa de retorno, ¿sí? Como la mida, me da mayor cuando tomo deuda. ¿Escucharon hablar del apalancamiento? Sí, porque yo ya hablé de apalancamiento en el anterior. Apalancarse es eso, es tomar deuda para evitar yo poner plata y así obtener una tasa de rentabilidad mayor. Cuando me sale bien, fantástico, los resultados son exponencialmente crecientes, si gano infinitamente más plata como estoy endeudado o no, pero cuando las cosas van mal, van exponencialmente a peor. ¿Sí? Entonces, solo me sirve cuando tengo una buena previsión a futuro. Por ejemplo, no sé, me hago preventista del EBITDA, ¿sí? No les digan lo de la empresa en la que trabajo porque también tenemos cosas parecidas. Pero me hago preventista del EBITDA. Y tengo que hacer una inversión. Quiero comprar 100 fardos del EBITDA para revenderlos. Espero tener un buen margen por esas ventas, tengo los clientes, tengo todo armado. Y tengo que elegir. Puedo poner $100.000 yo, o puedo poner $10.000 yo, o $50.000 yo, y tomar $50.000 prestado. ¿Sí? Y a mis otros $50.000, que me sobran porque yo tenía 100.000, invertirlos en otra cosa. En el caso en que supongamos que yo los compro a 10 y los vendo a 20, ¿sí? Le saco un 100% de margen. Compré todo a 10 con mi plata y el margen que le saco del total, supongamos que fueron, no sé, $20.000 lo que puede sacar de diferencia, 20.000 dividido 100.000 que puse, esa es mi tasa de retorno por esa inversión. Ahora, yo ahora digo, bueno, compro los fardos del EBITDA y los revendo. Mismo margen, mismo todo. Agarro, los compro, los revendo, les saco los mismos $20.000 que en el otro caso, pero de esos 20.000, 5.000 se van a pagar intereses por los $50.000 que pedí prestado y yo solo puse los otros 50.000. ¿Sí? Pero a los otros 50.000 que yo tenía los puse a trabajar en otra cosa. De esos $5.000 que yo estoy pagando, se me va a reducir el 35% de impuestos a las ganancias y mi capital invertido original fue solo $50.000. Entonces, 15.000 dividido 50.000 es mucho más que 20.000 dividido 100.000. ¿Se entiende? Los 15.000 que efectivamente recibí por endeudarme para llevar adelante el proyecto y tener que pagar intereses de los 20.000 originales es mucho mayor cuando yo lo divido por el monto invertido que lo que eran los 20.000 que yo iba a recibir si yo ponía los $100.000. ¿Sí? 20.000 dividido 100.000 es 20%. Esa era mi tasa de retorno si yo no me endeudo. Si yo me endeudo y tengo que pagar $5.000 de intereses, yo de los 20.000 que le saqué a esta porquería por venderla, me quedan 15 nada más. Es 25% menos, es bastante menos. ¿Sí? Pero ese $15.000 dividido 50.000, eso es lo que yo puse de inversión inicial. Al resto de la plata la tomé prestada. Entonces, mi rendimiento no es 20%, es 15 dividido 50, creo que es 28, 29, 30%, una cosa así. Entonces, es muchísimo mayor. Ese es el efecto del apalancamiento. Cuando las cosas salen bien y yo estoy apalancado, me salen recontra bien. Ahora, que no me atreva a que me salgan mal, porque si en vez de sacarle $20.000, le saco solo $5.000 a la operación, si yo pongo el 100% de la plata, gano el 5%. Si yo tomé prestado la mitad y solo recibí $5.000, tengo que pagar $5.000 de intereses, me queda 0. 0 dividido 50.000 es 0, entonces mi rentabilidad fue 0%. Cuando las cosas salen mal, salen muy mal. Y cuando salen bien, salen muy bien. Entonces, ese es el cuidado con el apalancamiento que tengo que tener. Y el costo de la deuda se mide desde la perspectiva del que me presta. Casos particulares del costo de la deuda. Bueno, para mencionarlo nada más. Cuando la tengo en moneda extranjera, tengo que ajustarla por la variación del tipo de cambio.
¿sí? Si yo realizo un pago adentro de un mes, tengo que tomar el costo de la deuda en dólares y ajustarlo por la variación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube 10%, multiplico 1 más el costo en dólares, la tira en dólares, por 1 más la tasa de devaluación, 1,1% en este caso. En el caso de un préstamo iniciado, lo mismo, ¿sí? Calculo el costo de la deuda y lo hago ajustado por el índice de referencia. Normalmente el índice de precios, los préstamos iniciados suelen estar ajustados por inflación. Y los préstamos bancarios, como ya les mencioné, tienen que tener en cuenta los 52 millones de gastos extra que tienen. Igual que lo que dice, ya les dije, ya les prohibí sacar un auto con los planes de ahorro de los concesionarios, pero si cometen el error de hacerlo, pónganse a ver todos los ítems chiquititos de la letra chica del contrato y van a ver 58 trillones de gastos extra, desde la transferencia del escribano, el patentamiento, el seguro que nos obligan a contratar el seguro más alto, etcétera, etcétera. El costo de sacar un auto con un plan de pago o sacar un crédito bancario es altísimo, ¿sí? Y hay que evitarlo siempre que se pueda. ¿Cómo se hace? Y esto es solo para fines de mencionarlo. Cuando una empresa va a hacer una renegociación de su deuda, porque no puede pagar, o decide no pagar como grupo de organizaciones de 2 semanas, se lo toma como un proyecto de inversión por separado, ¿sí? Se lo toma como un proyecto de inversión, donde los pagos que propongo o que voy a hacer representan el flujo de fondos, y de ese flujo de fondos tengo que calcular la tasa interna de retorno para tomarla como mi costo de financiamiento. ¿Sí? Eso es solo cuando voy a negociar. Es muy común hacer eso. ¿Sí? Ustedes fíjense, desde el punto de partida en el cual el costo de financiar me lo mido como la tasa interna de retorno del tipo que me prenda, ¿cómo no voy a tomar un proyecto de inversión separado, como un proyecto de inversión separado, hacer una negociación de la deuda para evaluar cuál es el costo de ese tipo de fondos? Entonces, eso, para que lo tengan en cuenta, espero que nunca tengan que hacer una de estas cosas, pero si uno decide sufrir y dedicarse a este tipo de tareas, entonces más o menos tienen una idea de qué preguntarle al ChatGPT sobre cómo tienen que hacer para que vea con la deuda del refinanciamiento. Y hablamos un poco de leasing. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el leasing? ¿Escucharon de esa palabra alguna vez en otra materia? ¿En derecho o algo de eso? No tuve derecho, eso no sé si ustedes. ¿Alguno me puede dar una definición? Contrato de uso y goce de una cosa por un tiempo determinado. ¿Y qué más? Que incluye un pago. ¿Y qué más? Una cosa más. Tiene una opción de compra, exactamente. Contrato de uso y goce por un tiempo limitado que incluye un pago y una opción de compra. ¿Ustedes me ponen eso? Está bien, lo tengo que tener en cuenta para probar. Es eso. ¿Sí? Es básicamente un contrato en el cual una parte pone a disposición de la otra un bien, vamos a llamarle, ¿sí? Un bien, la parte que toma ese bien tiene goce y uso, lo puedo utilizar. Normalmente se hace un campo con tractores, por ejemplo. Yo agarro el tractor, lo puedo utilizar como si fuera mío, y a cambio yo pago un canon. ¿Sí? Ese canon es una cuota normalmente fija por todo el tiempo de duración del contrato, y una vez pasado X tiempo, yo como tomador del lease puedo optar por comprar el bien. ¿Sí? Pido prestado un tractor o un camión, por ejemplo, con un lease, pago todos los meses, $3.000, todos los meses pago $3.000, y al cabo de 18 meses yo puedo comprar ese tractor o ese camión a, supongamos, $60.000. De eso se trata el leasing. ¿Sí? Nada más y nada menos. Ventajas y desventajas, muchas. ¿Sí? Pero funciona, sobre todo impositivamente, funciona bastante distinto de lo que es un crédito convencional.
Según la ley 25.248, en el contrato de leasing, el empleador conviene referir y tomar la tenencia de un bien cierto, determinado por su uso y goce, donde el pago bancario es la opción de compra por un precio. Nunca mejor dicho. ¿Qué cosas son sujetas a un leasing? Todo lo mencionado ahí. Muebles, inmuebles, marcas, patentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se determina el canon, que es lo que yo voy a pagar todos los meses, su precio, su periodicidad y el precio de la opción o ser determinado. Profe, eso se diferencia del alquiler que uno tiene la opción de comprar. En un alquiler, vos lo que estás pagando, primero que nada, no te da la opción de compra. ¿Sí? No te da la opción de compra. El uso y goce del bien está igual del delimitado en los dos casos. ¿Sí? Se delimita, realmente vos cuando, por ejemplo, vas a hacer una alquiler de un departamento o algo de eso, se pactan las condiciones de devolución, entre esté pintado, etc. Realmente dice que se entreguen las mismas condiciones en las que fue alquilado el inmueble, etc. En ese sentido es igual. La gran diferencia acá es la opción de compra, como decimos. Comprarse el colectador, presión de cada colectador, comprarse el colectador, habría que explicar bien, puede verlo después, no es muy importante ahora. Lo importante es la evaluación financiera de una operación de leasing. ¿Sí? Esto lo van a profundizar en la cátedra, porque en la práctica, porque es un poco difícil explicarlo en la teoría, pero se hace lo siguiente. ¿Sí? Del leasing tienen que acordarse que el bien que yo tomo prestado no se amortiza. ¿Sí? Se amortiza para el dueño original, no para el que toma el leasing. Entonces, esa amortización yo no la puedo deducir de nada. Yo normalmente la amortización de los bienes de uso la puedo deducir impuesto a las ganancias. En este caso no, si no puedo deducir nada. Lo único que se deduce impuesto a las ganancias en el caso del leasing es el pago del canon. ¿Sí? El canon tiene el mismo tratamiento que fiscal que los intereses de un crédito convencional. Entonces, si yo le digo que los intereses se deducen impuesto a las ganancias, el canon del leasing también. ¿Sí? Esa es una ventaja que tiene. Entonces, ¿cómo hago yo para proceder a la evaluación y poder comparar y decir, calcular el costo de la deuda con un contrato de leasing versus comprarme el bien con un crédito o con plata propia? Se compara con plata propia. Se debe calcular el flujo de fondos de la opción de comprar, teniendo en cuenta su costo, su ahorro en costos de impuestos y beneficios impositivos por depreciaciones. Yo me saco la plata del sombrero, fondos propios, o sea, calcula el flujo de fondos utilizando esos fondos propios para comprar el bien y se calcula el costo de esa operación. Paso 1. Se debe calcular el flujo de fondos de leasing considerando los pagos, ¿sí? Sobre el beneficio impositivo y el ahorro de costos después de impuestos. No se considera la opción de compra. ¿Sí? En el leasing, en este método de evaluación, solo consideramos el pago del canon en el tiempo. Entonces, en el lado A, yo hago la inversión inicial y como ingreso veo las amortizaciones del bien. ¿Sí? Me saco $100.000 del sombrero que se amortizan, no sé, a 5 años, $20.000 por año. ¿Sí? Y esos $20.000, el ahorro fiscal que me generan para un 35% de impuesto a ganancias son $7.000 al año. Menos 100.000 al inicio, año 1, 7.000 positivo. Año 2, 7.000 positivo. Año 3, 7.000 positivo, es decir, los 5 años hasta que se termina de amortizar el bien. Caso B, canon del año 1, canon del año 2, canon del año 3, canon del año 4, canon del año 5. Y calculo como negativo el pago del canon, como positivo el ahorro fiscal que me genera cada pago del canon. ¿Sí? Si yo pago $20.000 por año, son menos $20.000 del pago del canon, más $7.000 del ahorro fiscal que me genera el pago del canon. Se calcula el flujo de fondos incremental de la alternativa de leasing. Se agarra el flujo de los dos y se resta uno. Uno positivo, el otro negativo. El resultado es el flujo de fondos incremental. Calculamos el VAN de ese flujo de fondos, descontado una cierta tasa, y una vez que encontramos qué tasa hace que el VAN sea cero, felicidades, tenemos el costo de la deuda del leasing. Rarísimo escucharlo así hablado,
facilísimo una vez que lo hacemos en la práctica, y no es nada más y nada menos que por quintillones una vez un flujo de fondos. ¿Sí? En realidad son tres flujos de fondos, el del A, el B y el incremental, pero no tiene mayor ciencia, es sentarse a escribir nada más, un poquito largo, pero es hiper sencillo. Ventajas. Ventajas impositivas con el parámetro de Kahn. Disminución de riesgos de quien toma la operación. Al tener opción de compra y normalmente un montón de seguros vendidos en el medio, yo disminuyo mi riesgo de quedarme con ese activo, básicamente, y tiende a menores costos en ese sentido. Pero bueno, tiene desventajas. No tenés la amortización o la depreciación acelerada, la depreciación acelerada del bien, y para el dador del leasing, su valor residual es incierto, porque si el tomador no ejecuta la opción de compra, yo una vez que me devuelven el bien, no sé a qué precio lo puedo vender. Entonces, al no saber a qué precio, si entregué el lease un tractor John Deere, me lo devuelven después de 5 años, y no saber a cuánto lo puedo vender. Si tantas cosas pueden cambiar en 5 años, porque nunca conozco el valor residual de esta operación, entonces esto me disuade un poquito. Pero bueno, viene el amigo, si lo compré 0 kilómetros, lo deprecio y no pago el costo de las ganancias por no saber cuánto tiempo, y bueno, tengo alguna certeza por algunos años. Ya hablamos del costo de la deuda en términos generales, pero en el WACC, en el costo promedio ponderado del capital, no solo tengo deuda, pero también fondos propios. ¿Sí? Algunos se imaginan, no lean. Algunos se imaginan cómo puedo medir, eso lo mencioné recién, pero cómo puedo medir el costo de financiarme usando fondos propios. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podría yo decir, bueno, a ver, si yo le pido a los dueños que metan más plata en la empresa para hacer algo, ¿qué costo tiene eso? Va por ahí. Comparando con otras inversiones, es un costo indirecto. El costo de utilizar fondos propios es el costo de oportunidad. ¿Sí? ¿De dónde sale el costo de oportunidad? Para hacerlo de forma rápida y no dar muchas vueltas por el asunto. Para el caso del equity, o sea, de los fondos propios, CAPEM. ¿Sí? Porque ¿qué me dice el CAPM del CAPM? Que la tasa de rendimiento requerido de un activo de renta variable en particular es igual a free más por beta. Dependiendo de cuál sea el beta de mi empresa con el resto del mercado, le voy a exigir más rendimiento o menos rendimiento. Porque si yo voy a mi empresa, le mido el rendimiento sobre el capital invertido, el ROIC, y me da, no sé, 9%, y acá la tasa de libre riesgo es 5%. 5%. El rendimiento del mercado es 12%. Y acá mi beta es 1, por ejemplo, entonces yo tengo 0,7 más 5% igual a 12%. Significa que un activo con un beta de 1 me tiene que rendir como mínimo 12% para que yo pueda considerarlo dentro de mi portafolio. Yo voy a medir mi empresa y me rinde el 9%. Yo voy con el dueño y decirle, vendamos. ¿Sí? Vendamos la empresa porque esta porquería no me rinde nada. ¿Sí? Yo con la misma plata fui al mercado de capital y te saco 3 puntos más. Entonces, nos salgamos de la inversión, a la inversión. Si agarro una frontera de eficiencia, está por acá más o menos. ¿Sí? No sé si puesto por acá, pero está por debajo de la frontera. Entonces, muy mala inversión. Tengo que ver qué le exijo a mi empresa de retorno en función de su riesgo, o sea, de su riesgo sistémico, o sea, de su beta con el mercado. Si una empresa no tiene oferta pública, o sea, no cotiza en bolsa y por lo tanto no sé cuál es su precio de mercado
y eso me impide saber cómo se correlaciona el rendimiento de la acción con el mercado y por lo tanto no puedo calcular el beta, estoy al horno. ¿Sí? Estoy al horno, tengo que recurrir a alguna metodología extraña y esotérica para intentar estimar de forma indirecta cuál es el rendimiento requerido del capital, ¿sí?, de mi empresa. Yo laburaba, antes de laburo ahora, laburaba en una empresa de la industria textil, ¿sí?, no voy a decir el cual, y un día dije, bueno, voy a tratar de armar cuadros de gestión financiera bien grosos y que le sigan a la gerencia. Entonces, estaba analista financiero y ¿qué tuve que hacer para intentar calcular la tasa de rendimiento requerido del capital utilizando ese modelo para la empresa en la que estaba, que no tiene oferta pública? Entré al mercado de capitales y me fijé cuál era el beta de otras empresas textiles. Tomé el promedio de todas esas empresas y dije, bueno, este es el beta de la empresa en la que trabajo. Apliqué el CAPM y ya está. El costo de los fondos propios de la empresa en la que trabajo. La metodología está bien y sí, pone Verónica. Sí. Cuando no tenés oferta pública de tu empresa y tenés pocos instrumentos para intentar estimar esto. Así que nada, eso hacía antes, ahora hago otra cosa más parecida al modelo Gordon Shapiro, en la empresa en la que trabajo ahora, pero sepa que cuando no tienen esa información de oferta pública, porque no pueden calcular el beta, tienen que conformarse con lo que hay y sabiendo que no pueden hacer mucho al respecto. Creo que en ese caso lo más sano es tomar el rendimiento de algún índice de referencia y ya está. Y nos rendimos. Si es 12% rendimiento del mercado y asumimos 12% y está. Le decimos a los dueños, bueno, invertimos en la empresa o vas a intentar conseguir 12% del mercado, se acabó. Pero el costo es ese. ¿Sí? Pero al menos hay el costo de los fondos propios. Y es el costo que tenemos que comparar con el costo de la deuda después de impuestos para definir qué me conviene. Me conviene tomar prestado a la tasa de interés que corresponda menos lo que se me deduce impuestos de ganancias o el 12% o 7% o 10% de la empresa que tenga de costo directo de mis fondos propios. ¿Sí? Así que nada. El costo de equity es la rentabilidad que exige por su nivel de riesgo el accionista. KPM. Está en función del grado de riesgo que debe soportar, beta, y del rendimiento exigido por unidad de riesgo, prima de riesgo. Equivalente a que se pierden de ganar por no haber invertido sus ahorros en activos alternativos, el mercado. ¿Sí? Hablamos de un costo implícito, no es un costo explícito, el patrimonio neto no tiene costo explícito. ¿Sí? En acciones preferidas o preferenciales, ¿cómo se calcula? Flujo de fondo. Calculo lo que tengo que pagar, la renta perpetua que tengo que pagar a la eternidad, dividido el precio de la acción preferida en el momento cero. ¿Sí? No es más que eso. Si pagas 50 pesos a perpetuidad y vale 1000 pesos en el mercado, este costo, la tasa de costo de las acciones preferidas será del 5%, 50 dividido 1000. ¿Sí? Pero hay algo que se llama costo de emisión o de explotación, no son exactamente iguales, pero lo usamos como sinónimo, que es cuando yo voy a emitir un activo en el mercado de capitales. ¿Se acuerdan de los underwriters, de los agentes de bolsa, de todo eso de lo que hablamos? Bueno, cada uno tiene su comisión. Entonces, emitir activos en el mercado de capitales tiene una comisión. Si yo emito acciones en el mercado de capitales, toda esa gente tiene que recibir su comisión, hay que pagar derechos de mercado, etcétera, etcétera. Y funciona muy parecido a lo que son los gastos de otorgamiento en los créditos bancarios. Entonces, ¿qué me pasa? Yo lo que recibo al precio cero es el precio al que se vende mi acción en el momento inicial, pero castigado por 1 menos los costos de explotación. Si los costos de explotación son del 3%, será 1000 pesos por
1 menos 0,03, o sea, 1000 pesos por 0,97. Y eso es lo que efectivamente yo recibí y es lo que va en el denominador. Entonces tengo la renta perpetua, que es D sin 0, dividido el capital ajustado por costos. Es decir, como calculo el retorno o el costo en realidad de financiarme utilizando deuda, fondos propios, acciones preferidas en este caso. Si por alguna razón que no es común los dividendos que yo pago en acciones preferenciales son deducibles de impuestos, le aplico esto. Pero al ser dividendos es difícil que sea deducible de impuestos. ¿Sí? Si las acciones preferidas son otra raza completamente diferente a las acciones ordinarias, si tal fuera el caso de que yo puedo deducir esos pagos de dividendos del pago del impuesto a las ganancias, el costo de financiarme KP es ajustado por 1 menos el impuesto a máquina y impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y nótense algo, dejamos de usar R o I para las tasas de interés. Empezamos a usar K por el costo. Cuando yo veo una K, es el costo para mí. Cuando veo una R o una I, es el rendimiento para mí. ¿Sí? Es algo que les mencioné hace tiempo, pero se lo repito. Producción acá. Pueden seguir. ¿Alguna pregunta sobre esto? Igual lo van a ver, es facilísimo esto. Por cierto, nada más que hay que memorizarlo. Ahora, el costo del capital propio en acciones ordinarias, lo que les decía, ¿sí? Es la tasa de retorno mínimo que la empresa ha de obtener sobre la parte de cada inversión iniciada con capital propio. Es la tasa de rendimiento requerido del dinero que estoy reinvirtiendo o invirtiendo en la empresa. ¿Sí? ¿Qué modelos puedo usar para evaluar esta tasa de retorno? Y usamos los dos que ya vimos en la cátedra: Gordon Shapiro y línea de método de valores con Shapiro. ¿Sí? En el caso de los modelos de evaluación por pago de dividendos, tenemos el modelo de Shapiro, un poquito modificado, en el cual el costo de mis acciones ordinarias, ¿sí? De financiarme con fondos propios, haciendo una nueva emisión de acciones o recomprando acciones ya emitidas a los accionistas, es el pago del dividendo en el momento 1 dividido el precio neto de las acciones más la tasa de crecimiento de los dividendos. ¿Sí? Que es lo que yo obtengo por multiplicar el retorno sobre el capital invertido por los beneficios retenidos. ¿Sí? Lo que yo retengo de utilidad por el retorno que me dan los proyectos de la empresa. Con eso obtengo G y ya está. Aplico la fórmula para el periodo que corresponde y listo. Si tengo gastos de explotación o de otorgamiento, sanciono el precio de emisión de las acciones, o sea, lo que yo recibo por emitir estas nuevas acciones para financiarme, lo sanciono con los costos de explotación, ¿sí? Los costos de otorgamiento. Del resto, las comisiones que yo tengo que pagar y por lo tanto el denominador se me hace más chico. Cuando el denominador se me hace más chico, la tasa se me hace más alta. O sea, mientras más altos sean los costos de otorgamiento, o las comisiones de los agentes en este caso, más me va a incrementar el costo de financiarme con capital propio, ¿sí? Cuando realizo una nueva emisión de activos. Si yo no tengo que hacer una nueva emisión de nada, que por ejemplo recomprando activos propios, no tengo costo de explotación, entonces eso ni se considera. Queda solo el precio que se está pagando. ¿Sí? Pero no recomprar es para desfinanciarse con fondos propios. Vender acciones emitidas que yo tenía en tesorería, esa sería la operación equivalente. ¿Sí? Una empresa que cotiza, que tiene oferta pública, puede emitir acciones. En el momento supongamos que emite 1000 acciones ordinarias, pasan unos meses y recompra 500. ¿Sí? Pero no las absorbe. Esas acciones quedan en tesorería. ¿Sí? Es como que yo soy dueño de 500 de mis acciones, de las acciones de Fragama S.A. Fragama S.A.
dueño de 500 acciones de Fran Lama, etc. Es medio raro, pero es algo que se hace muchísimo. Los que lo hacen muchísimo, pero muchísimo son los de Microsoft. Cuando les sobra plata, les sobra liquidez, en lugar de invertir en nuevos proyectos o hacer esas cosas, recompran acciones propias y las mantienen en tesorería. Y ahí uno puede decidir si las destruye, o sea, reduce la cantidad de acciones emitidas en circulación, o si se las queda en tesorería cuando necesita plata, las vende a precio de mercado. Es algo hiper común, Microsoft hace lo mismo, lo hacen muchísimas empresas. Acá en Argentina no conozco mucho. En Estados Unidos creo que se hace más. Sí, eso de recomprar acciones propias y mantenerlas en tesorería en vez de absorberlas. Costo de capital propio en acciones ordinarias. Recién hicimos ese cálculo del costo de los fondos propios para modelos de evaluación por dividendos, modelo Gordon-Shapiro. Ahora lo hacemos con el CAPM. Lo acabo de hacer allá, así que no lo repito. Simplemente calculamos la tasa de rendimiento requerida para una acción con un cierto beta, para nuestra acción con su beta, ¿sí? Y ya está. Eso es todo lo que hago. Si nuestra acción tiene un beta de 1, entonces es tasa libre de riesgo más prima de riesgo por 1. Si es riesgo beta de 2, es una acción que tiene una hipercorrelación con el mercado, entonces es muy riesgosa, tasa libre de riesgo más prima de riesgo por 2. Y así. Mientras más riesgosa, a nivel sistémico, mientras más riesgo sistémico tenga nuestra empresa, mayor va a ser el retorno que yo tengo que exigirle. Por lo tanto, mayor es el costo de financiarme con fondos propios. ¿Sí? El modelo es eso, lo que ya vimos hasta el cansancio en otras clases. Costo de las utilidades retenidas es el mismo que de las acciones. ¿Sí? Retener utilidades significa reinvertir en la propia empresa y su costo de oportunidad es algo que tenga un retorno X para el mismo nivel de riesgo sistémico, o sea, el mismo beta que la empresa. ¿Sí? Es el mismo costo, la misma metodología de cálculo que para las acciones. El costo de oportunidad de invertir en un activo de un nivel de riesgo que equivalente. Y ahora venimos a ver lo lindo, ¿sí? Eso es lo que les hablaba al principio, el WACC, ¿sí? Ya les dije que el valor de una empresa es igual a la sumatoria de 1 a la t hasta n, a t igual a 1, qué sé yo, de flujo libre de caja dividido 1 más WACC operativo, no corporativo, no financiero, free cash flow operativo. Free cash flow, no, ¿sí? El free cash flow es el rendimiento operativo neto después de impuestos de la empresa, menos la inversión operativa, dividido 1 más WACC elevado a la T. El free cash flow no depende mucho del área de financiación de la empresa, pero esto sí. Este WACC es fondos propios y deuda. ¿Sí? Son esas dos cosas. Es la estructura financiera de la empresa. ¿Sí? La estructura de capital de la empresa es cómo hice yo para financiar. Costo promedio ponderado del capital. Es la mínima tasa de rentabilidad exigible para la empresa, a la que deberá remunerar la empresa a las diversas fuentes financieras que componen su estructura de capital. Nuestro objetivo es estimar el costo del WACC, dado que engloba todos los costos individuales de distintas fuentes de financiamiento. Para ello tenemos que determinar cuáles son esas fuentes, qué proporción representa cada una respecto de la estructura total de financiamiento de la empresa y qué costo tiene cada una. La fórmula es esta, ¿sí?
financiero de la empresa. D más FP es B. Deuda más fondos propios es igual al valor total de la empresa, o al menos al valor de los activos de la empresa. Y tengo el costo del equity, que es KE. Tengo el costo de la deuda, ajustado por impuestos, que es KDT. Y tengo las distintas ponderaciones. ¿Sí? Fondos propios dividido deuda más fondos propios. Deuda dividido deuda más fondos propios. ¿Sí? Deuda más fondos propios es B. Ahí podría reemplazar arriba de cada uno. ¿Sí? Esto de acá está, no voy a escribir la pared, pero acá para que se entienda mejor, D más FP es todo el denominador. ¿Sí? No es FP dividido de todo eso más FP, no. D y FP es el denominador, D y FP es el denominador de esa ecuación. ¿Sí? Yo deberé corregirlo antes de subir la piscina, porque si no se me puede confundir. W, cambiando un poco la fórmula, W son las participaciones de cada una de las fuentes de la estructura de financiamiento de la empresa. La suma de todas las W, de todas las ponderaciones, me tiene que dar 1, como siempre. Igual, y funciona muy parecido a lo que era en la unidad 3, el armado de carteras. ¿Sí? El cálculo de la ponderación de cada activo en el total del portafolio. Bueno, esto funciona parecido. Para determinar las ponderaciones, se puede usar 3 criterios intermediarios. Seguramente encuentran más por ahí en la bibliografía, pero tenemos 3 grandes. Tomamos el valor de libros, o sea, agarramos el balance de la empresa y nos fijamos cuáles son las deudas, cuáles son los fondos propios, las sumamos, dividimos cada una respecto del total y ahí calculamos W. ¿Cuál es el balance? Valores de mercado es cuál es el valor de mercado de la deuda, cuál es el valor de mercado de nuestro patrimonio o de nuestros fondos propios, porque lo que digan los libros es una cosa, otra cosa es lo que dice el mercado. Y hago la misma metodología, o con un objetivo de valor para cada una, donde básicamente me invento un número especialmente para el valor del mercado de los fondos propios. Para la deuda no me invento nada. Para los fondos propios me invento un valor objetivo, como no sé, una persona cercana que se pasó años intentando vender su empresa diciendo que valía, vamos a decir, $1 millón. Estuvo décadas pidiendo eso y nunca se vendió. Será porque la empresa no valía $1 millón. ¿No? Eso es una evaluación por objetivos. ¿Sí? Objetivos que no se cumplen. Esa la recomiendo. ¿Sí? A menos que vayan a laburar para alcanzarlo, no lo recomiendo. Pero es así. Si una empresa, supongamos que una empresa tiene, para que me entiendan bien, D igual a 100, fondos propios igual a 500, y ahora vamos a 400 mejor, igual a 400, entonces B igual a 100 más 400, y acá tenemos la ponderación de la deuda, la ponderación de los fondos propios, esto es 100 dividido 400, perdón, 500, tenemos 500, acá tenemos 400 dividido 500, entonces esto es 0,20, esto es 0,8, la suma de los dos me da 1, o sea, también lo que hicimos, y acá tendríamos el costo del equity, que es la tasa, supongamos que sea 10% por 0,8, más, supongamos que el costo de la deuda ajustado por impuestos, o bruto en realidad, es 0,10 también, igual que el equity, 0,10 por 0,2 por 1 menos lo que sea el impuesto a las ganancias, en Argentina es 0,35. Entonces nos queda 0,2 por, perdón, 0,1 por 0,2 por 0,65. Sumo todo y me da el bloque. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Es medio raro hablarlo sin hacerlo, pero se entiende. Igual si no me preguntan. Decisiones conjuntas, esto me encanta. Vamos a hablar de lo que se llama programa de oportunidades de inversión y un concepto medio raro, pero está muy bueno, que se llama punto de ruptura.
¿sí? El programa de oportunidades de inversión es una tablita donde yo agarro todos los proyectos que ya tengo estudiados para la empresa. No sé, supongamos que soy... No, en la empresa en la que yo laburo, ¿sí? Tengo un programa de inversión larguísimo de 5.000 millones de cosas que me gustaría comprar para la empresa. Que tengo todas más o menos contempladas como si fueran proyectos de inversión separados. A todas les calculé la TIR, les hice toda la cosa. Agarro todos estos proyectos que son que lleva una máquina etiquetadora, otra que pone fechas, un horno termocontrailer para armar fardos de botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo todo eso identificado y me encantaría comprarlo todo. Y todos tienen TIR positivo, así que son todas rentables, pero como la plata no es infinita, debo utilizarla. Entonces yo ahora le digo, bueno, agarro todos mis proyectos, los ordeno de TIR mayor a TIR menor y voy financiando aquellos con la TIR más alta. A medida que yo voy consiguiendo plata, voy tachando de la lista, o sea, invirtiendo en aquellos proyectos que me ofrecen el mayor retorno ajustado por riesgo, ¿sí? Entonces voy tachando. Y todo eso lo tengo que ir financiando, tengo que ir viendo de dónde saco la plata. Pero, a medida que yo voy metiendo más y más recursos en la empresa, es normal que, por lo menos en el corto plazo, o dentro de una cierta escala, a medida que yo voy consumiendo las fuentes de financiamiento de la empresa, las voy agotando. Por ejemplo, el Consejo de la Microempresa me tira 50 millones, el Ministerio de Producción me tira 300 millones, el Banco X comercial me tira 100 millones más, y así. Tengo un montón de fuentes de financiamiento y los dueños te pueden poner, no sé, 50 millones, por ejemplo. Ok. Pero yo voy pidiendo prestado, o recibiendo plata de los dueños, y se me van acabando las fuentes de financiamiento, ¿sí? Ya empiezo a consumir todo. Entonces, a medida que se me acaba cada fuente de financiamiento, yo me voy encontrando con distintos puntos de ruptura. Son los puntos en los cuales el costo promedio ponderado del capital me pega un salto. ¿Sí? Me pega un salto, salto. A medida que se me acaban las fuentes de financiamiento, se me va haciendo progresivamente cada vez más caro pedir prestado. O no solo pedir prestado, sino financiar. También se trata de los datos. A medida que el capital empleado de la organización crece, los costos de rendimiento de la empresa se ven afectados por los volúmenes de financiamiento de inversión. ¿Sí? Nosotros casi siempre, en las empresas que funcionan de forma inteligente, tienen tantos fondos propios para financiarse como deuda. Tenemos de las dos cosas. Siempre hay que tener de las dos cosas. Si yo voy a respetar, supongamos, esta estructura donde WD es igual al 20% y WFP es igual al 80% de mis fuentes de financiamiento, y digo, bueno, yo me fijo como gerente financiero, creo que esta es la estructura óptima. Entonces la voy a mantener siempre. Así que cada vez que yo busque nuevo financiamiento, busque ampliar los activos de la empresa, el 20% de esos recursos los voy a tener que sacar de la deuda y el 80% los voy a tener que pedir prestado. ¿Sí? Por cada peso que yo tome prestado, 20 centavos son de deuda, 80 centavos son de fondos propios. ¿Sí? Yo respeto esa estructura. Entonces, voy tomando prestado, respeto el 80-20, 80-20, y voy mirando el costo marginal, volvemos a micro, el costo marginal promedio ponderado de actividad. ¿Sí? Es cuánto me cuesta tomar prestada una unidad extra de financiamiento. ¿Sí? Ese peso extra que necesito para financiar un proyecto, ¿cuánto me cuesta? Y me cuesta el costo del capital por WFP más el costo de la deuda por WD. ¿Sí? Cuando se me agota una fuente de financiamiento, por ejemplo, ya usé los 50 millones del Consejo de la Microempresa, cuando se me agota el Consejo de la Microempresa, mi KD, o sea, el costo de la deuda, se me cambia. ¿Sí? ¿Para arriba o para abajo? Normalmente para arriba. Pero cambia. ¿Por qué? Y porque antes sacaba,
no sé, tenía que sacar 3 pesos y sacaba 1 peso del sector de microempresa, 1 peso del Ministerio de Producción y 1 peso del Banco Comercial X. ¿Sí? Ahora hay uno menos. Entonces me queda el costo de financiamiento de estos dos. El promedio de estos dos, no el promedio de los tres, el promedio de los dos. Entonces, esto me cambia normalmente para peor y me sube el costo de la deuda. Entonces, mi costo marginal promedio por la capital sube. ¿Sí? A medida que yo tengo, este es mi WACC marginal, y esto es mi B, o sea, fondos propios más B. A medida que crecen los recursos de la empresa, yo me voy agotando de las fuentes de financiamiento. Entonces el WACC va subiendo escalonadamente. Cada uno de estos escalones yo le voy a llamar BPJ. BP es de breaking point, punto de quiebre. ¿Sí? BP1, BP2, BP3 y así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi tarea? Y calcular el punto de quiebre, ¿sí? De cada una de mis fuentes de financiamiento. Cada uno de estos escalones es cuando se me acabó una fuente de financiamiento. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular, respetando esta estructura, cuáles son mis distintos puntos de quiebre. ¿Sí? Uno por cada fuente de financiamiento. Entonces, uso esa fórmula. ¿Sí? Mi punto de quiebre es la cantidad de fondos disponibles de la fuente de financiamiento J, y la ponderación de J en la estructura de capital. Supongamos que J es el Consejo de Microempresa, J1, J2 es el Ministerio de Producción, J3 es el Banco Comercial X, J4 es los aportes de los propietarios. Y así voy anotando todos mis J y calculando el punto de quiebre de cada uno. El punto de ruptura está acá definizado en el costo marginal promedio. Esa subida, cada una de esas subidas es un punto de ruptura. ¿Sí? O punto de quiebre, como quieran decir. Vamos a un ejemplo. La empresa A retuvo en el presente ejercicio económico 300.000 utilidades a un costo del 13%. Ganancias reinvertidas, o sea, fondos propios, por 300.000 pesos a un 13%, que es el costo de las acciones ordinarias. ¿Sí? El costo de emisión de nuevas acciones ordinarias es de 14%, y además la empresa espera obtener prestado 400.000 a un costo del 5,6% de la deuda adicional y un costo después de impuestos del 7,4%. El costo de las acciones preferidas es 10,6% y dice: las empresas utilizan las siguientes ponderaciones para el cálculo de su costo promedio ponderado con una estructura objetivo de deudas de largo plazo 40%, acciones preferentes 10%, acciones ordinarias 50%. Esto lo tengo que respetar, ¿sí? Porque esto es un objetivo. Que el 10% de mi financiamiento venga de acciones preferentes, el 40% de deuda de largo plazo y el 50% de acciones ordinarias, porque así lo dice el CFO. Punto de ruptura 1, punto de ruptura 2, punto de ruptura 3 y así, y voy calculando. Y digo, ok, fuentes de financiamiento. Tengo deuda de largo plazo, acciones preferidas o acciones ordinarias. 40, 10, 50. 40, 10, 50, 40, 10, 50, se lo respeto siempre. ¿Sí? De 0 a 600.000 pesos, yo tengo los distintos costos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo 600.000 pesos prestados, el 10% de esos 600.000 van a ser acciones preferidas. El 10% de esos 600, el 40% de esos 600.000 va a ser deuda y el 50% va a ser acciones ordinarias o podríamos decir fondos propios. ¿Sí? Dentro de cada categoría, yo lo primero que uso es la fuente de financiamiento más barata. ¿Sí? Dentro de fondos propios, ¿qué tengo? Tengo utilidades reinvertidas a un 13%,
Y si quiero emitir nuevas acciones, tendría que saltar el 14%. Entonces, no, me quedo con mis utilidades reinvertidas hasta que me agote esa fuente de financiamiento. ¿Sí? Acciones preferidas es fijo, ¿sí? No cambia, parece que hay una fuente infinita de dinero emitiendo acciones preferidas, a un costo del 10,6%. Así que ya tengo el 50 de acá y el 10 de acá. Y deuda de largo plazo, la más barata es 5,6%. Después, agotada esa fuente de financiamiento, tengo que saltar a 7,4%. Entonces vamos por los más baratos. En acciones ordinarias tengo utilidades reinvertidas, costo 13%. Acciones preferidas son las que son, costo 10,6%. Y deuda de largo plazo tengo este préstamo de hasta 400.000 pesos, que es el 40%. Tengo el costo de cada uno y lo único que hago es multiplicar. W por el costo, W por el costo, W por el costo, me quedan estos tres. Los sumo y encuentro que hasta 600.000 pesos, mi costo marginal promedio ponderado del capital es 9,8%. ¿Por qué? Porque es el promedio ponderado de todas mis fuentes de financiamiento. ¿Sí? Es la tasa mínima exigible de remuneración a la empresa. ¿Sí? El retorno que me tiene que generar la empresa no puede ser menor al 9,8%. Si no, estoy estafando a mis accionistas. ¿Sí? Les estoy pagando muy poco a cambio de la plata que pusieron, porque con esa plata podrían obtener más. ¿Por qué a 600.000 pesos? Y porque ahí tengo el primer punto de ruptura. ¿Cómo era el punto de ruptura? El monto máximo que puedo recibir de una fuente de financiamiento dividido el peso relativo de esa fuente de financiamiento. Primer fuente de financiamiento, 300.000 pesos, acciones ordinarias, que está acá. Tengo 300.000 dividido, ¿cuánto pesan las acciones ordinarias? 50, acá me lo dice. Acciones ordinarias 50%. 300.000 dividido 0,5, 600.000. Primer punto de ruptura. 600.000. Segundo punto de ruptura, y acá tengo otra fuente de financiamiento, hasta 400.000 pesos puedo sacar prestado a un 5,6%. ¿Sí? Esto es deuda de largo plazo, entonces tengo los 400.000 pesos que están dispuestos a prestarme, dividido 0,4. Acá me dice 0,4% para la deuda de largo plazo, 1 millón. Tengo el punto de ruptura 2, acá de 1 millón. ¿Qué es lo que pasa cuando paso al punto de ruptura 1? Me cambia una de las fuentes de financiamiento. ¿Sí? ¿Cuál? Y tengo que salir a emitir nuevas acciones, ya no tengo utilidades retenidas, me las acabé todas, me las consumí todas, así que tengo que salir a sacar fondos propios de otro lado. ¿Sí? Esos fondos propios, ¿de dónde van a venir ahora? Ya no de utilidades retenidas, van a venir de emisión de nuevas acciones a un 14%. Me lo dice el anuncio. Entonces esto pasa a ser 14. 40 por 5,6 es esto. 10 va a 0,10 por 0,16 va a ser esto, 0,5 por 0,14 va a ser esto. Sumo todo, 10,3%. ¿Sí? El costo promedio ponderado del capital pasó de 9,8 a 10,3. ¿Sí? Y una vez que llegué a 1 millón de capital invertido, de B, o activos, como lo quieran decir, y de 1 millón en adelante, me endeudo al 7,4%, emito acciones al 14% y las acciones preferenciales, parecen ser infinitas, las sigo emitiendo al 10,6%. ¿Qué hice yo? Respeté la estructura que me dijeron acá. ¿Sí? 40, 10, 50. Eso es la forma de cálculo de los puntos de quiebre. Cuando yo respeto la estructura financiera de la empresa, que fue definida así por algo, porque alguien la consideró óptima, entonces yo puedo encontrar los puntos de ruptura. Eso es todo. ¿Sí? No tiene mayor sentido. ¿Y a qué se une esto? Esto se une al programa de oportunidades de inversión. Yo acá no solo tengo el WACC, también tengo la TIR de los proyectos en los que yo puedo invertir. ¿Y de qué me sirve? Yo les dije que los ordenaba de mayor a menor.
de los que tienen la TIR más alta a los que tienen la TIR más baja. Entonces, a medida de que yo voy consiguiendo financiamiento, fondos propios más deuda, a medida que yo voy consiguiendo financiamiento, voy realizando los proyectos, primero los de más rentabilidad, pasando a los de menos rentabilidad. Entonces, en el tiempo, yo veo una cosa así. ¿Qué parece? ¿Se les ocurre algo? Oferta y demanda. ¿Sí? Tengo la demanda y la oferta. ¿Sí? Bueno, acá esta es la demanda y esta es la oferta. Esta es la oferta de fondos y esta es la demanda de fondos. ¿Sí? La TIR es decreciente a medida que voy realizando los proyectos más rentables y el costo de financiarse es creciente a medida que me voy agotando las fuentes de financiamiento. ¿Hacia dónde invierto? ¿Hasta dónde, perdón? ¿Hasta dónde invierto? ¿Se acuerdan que yo les decía en el modelo Gordon-Shapiro que yo tenía que reinvertir utilidades para aumentar el valor presente de la empresa solo si podía obtener de la empresa un retorno mayor que la tasa del mercado? ¿Sí? ¿Se acuerdan de dónde salía G? Esa G que salía de reinvertir utilidades. Bueno, acá está G. ¿Sí? A medida que me voy agotando los proyectos rentables, G va decayendo. ¿Cuánto dejo de invertir en la empresa? Acá. Punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en ese punto mi costo marginal se igualó a mi ingreso marginal. ¿Sí? Se me agotaron, no se me agotaron, de todos los proyectos rentables que tenía, llegó un punto en el cual financiarme, una unidad extra de financiamiento, me sale igual de caro que el ingreso que me genera, o que el retorno que me genera un nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces, a este punto dejo de invertir en la empresa. He llegado a una situación en la que tengo una empresa madura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía del caso Microsoft? Que cuando empezaron a distribuir utilidades, el precio de las acciones cayeron porque los inversores entendieron que Microsoft se había quedado sin proyectos rentables. Es por esto, porque dijeron, esta gente solo va a distribuir dividendos cuando se queden sin proyectos rentables. Porque si yo distribuyo dividendos teniendo proyectos rentables, más rentables que mi costo de financiamiento, yo estoy destruyendo valor. Estoy destruyendo valor para los accionistas, porque teniendo algo que me rinde el 12, yo me financio el 9 y no lo estoy haciendo, es una locura. ¿Sí? Estoy destruyendo valor para los accionistas. ¿Cómo maximizo valor? Invirtiendo hasta acá. Hasta el punto en el que el retorno que yo espero de una inversión se iguala a lo que me cuesta financiar para realizar esa inversión. Ese es el programa de oportunidad de inversión, esos son los puntos de quiebre. Esto es el fin de la materia prácticamente. Acá se termina la administración financiera, hemos descubierto la verdad. ¿Sí? La verdad es, invierto hasta donde me haga rentable. ¿Sí? Acabo de descubrir la rueda, pero es eso. ¿Sí? Me organizo de forma tal de que enlisto todos mis proyectos de inversión, los organizo, enlisto mi estructura de financiamiento, mis fuentes de financiamiento, me quito el costo de cada cosa y hago la proyección. Y hasta acá llego. Eso significa que no en todas las empresas invertir más significa ganar más. ¿Sí? Y si gano más plata en volumen, no significa que yo tengo mayor tasa de retorno. En economía y especialmente en finanzas no miramos los valores absolutos, miramos los valores relativos, específicamente todo medido en términos de tasas. ¿Sí? Tasa de inversión, tasa de retorno, tasa, costo financiero total, etcétera. Miramos las tasas para compararlas. Acá está lo que les decía. Programa de oportunidad de inversión. Proyecto A con una TIR del 15% necesita $100.000. El proyecto B con una TIR de 14,5 necesita $200.000. El proyecto C, 14, $400.000 y así. Entonces tengo A, B, C, D, E. Hasta acá invierto. ¿Sí? Me quedé en el proyecto F. Invertir en el proyecto F, que es de acá hasta acá, que es todo este tramo, me es indistinto. ¿Sí? Es un punto de indiferencia. Da lo mismo que invierta en el proyecto F como que no lo haga.
¿Por qué? Porque ofrece la misma tasa interna de retorno que mi costo de financiamiento, que mi WACC. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde invierto? Acá. ¿Sí? Esa es toda la lógica de esto. Si yo invierto en el proyecto G, estoy destruyendo valor. Si yo me quedé solo en el proyecto C, estoy destruyendo valor. ¿Sí? No estoy siendo óptimo, no estoy actuando de forma racional, ni aprovechando mi fuente de financiamiento y mis oportunidades. Esta es toda la tarea de gente que me sigue después, no hay más nada. Uso del costo marginal promedio ponderado del capital, el programa de oportunidades de inversión, la condiciones de financiamiento, regla de decisión, aceptar costos hasta el punto en que el rendimiento marginal de la inversión se iguala a su costo marginal. Micro, básicamente. Si ingreso marginal igual al costo marginal. Y acá nos metemos en una cosa complicada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quedan 15 minutos. No hay forma de que termine de dar esto en 15 minutos, así que, profe, creo que voy a dar una clase virtual mañana o pasado para No, y en el anterior también había que agregar el principio de corte, la disponibilidad, no sé si lo dijiste, no lo sé, el capital disponible. Creo que hay. sí, la suma máxima de las fuentes de financiamiento y los puntos de quiebre. Sí. Sí, no, como Esto también es loco, porque tenemos que sí o sí dar una clase virtual mañana pasado para poder llegar. Estamos intentando terminar el programa por primera vez en mucho tiempo, así que estamos a ustedes. Va a ser igual que la clase anterior. Si alguno no la pudo ver, ya está subido en la carpeta de Drive. Si no tienen acceso a esa carpeta de Drive porque me falló Google y me hizo creer que todos tenían acceso, pero no, escríbanme por la plataforma, o no sé cómo digan mi número, no sé cómo hacen para encontrar mi número, pero bueno, escríbanme por algún lado o por algún conocido o algo para que les dé acceso, porque ya están subidas, no solo están subidas las clases virtuales, la única clase virtual que di este cuatri, sino que tienen clases del año anterior. Hay clases de instrumentos de inversión, hay una que di de la unidad 2, de mercado de capitales, digo más o menos lo mismo todos los años, así que no hay mucha variación. Si algunos quieren tener una clase extra, escucharme divagar por 2 horas sobre cosas varias, lo pueden hacer y tienen acceso a la completa. Así que seguramente mañana pasado dé una clase virtual y la deje con una lista ahí para que la vean, para terminar de ver esto, ¿sí? Porque no, esta es larguísima. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Están muy confundidos como para preguntar cosas. Es lo digamos difícil.